No he jalado todo, he jalado una parte nomás. ¿De acuerdo? Y va a aparecer así. Entonces acá en vista de variables, yo le voy a poner, esta es la pregunta uno, la pregunta 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿correcto? Acá acaba la pregunta 19 de la variable uno, ¿no es cierto? Y de ahí viene hasta la variable 2, ¿no es cierto? ¿Hasta qué número era? A ver, déjame verificar. ¿Dónde está mi cursor? Acá. ¿Cuáles son las que me interesan? Las últimas. ¿Por qué? Porque en las últimas tengo esta, por ejemplo, responde a la variable 2. Esta es la dimensión 5 de mi variable 2. Dimensión 4 de mi variable 2. Dimensión 3 de mi variable 2. Dimensión 2 de mi variable 2. Dimensión 1 de mi variable 2. Esto es mi variable 1. Dimensión 3 de mi variable 1. Dimensión 2 de mi variable 1. Dimensión 1 de mi variable 1. Estas son las que me interesan. Profesora, ¿por qué? Porque yo tengo ya las sumas totales, ¿correcto? Entonces, las demás, ¿puedo yo operar todas esas sumas acá? Claro. Pero ahorita, en este momento, a mí lo que me interesan son ellas. Pongo acá ordinal, escala, de acuerdo a lo que sea tu variable, ¿correcto? Yo estoy poniendo en este caso escala. Ese es el chillido de mi gorda. No sé qué quiere. A ver. Y listo. Todo esto anterior, ¿ves? Mira, va cambiando. P1, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, y así sucesivamente. Ya tú lo haces en bonito para todas las preguntas. Como es bastante, ¿te das cuenta? Entonces no hay los tiempos para ello. Entonces me voy a quedar solo con esta parte. ¿De acuerdo? Acá están las sumas, que era lo que a mí me interesaba. Acá le quité los decimales y todo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es analizar la normalidad de la data. Para eso me voy a analizar, estadístico descriptivo, explorar, ingreso, vamos a ver, por acá. Voy a analizar la normalidad de mi variable 1 con la variable 2. Eso responde a la suma total de todas las preguntas que van a la pregunta 1 a la pregunta 2. Y acá en estadísticos solamente verifico que está el 95%. No hago clic en nada. Cancelo. Acá en gráficos, acá voy a hacer clic en gráficos de normalidad con pruebas, que es lo que me interesa. Y lo demás lo dejo tal cual. ¿Qué es lo que quiero que el software me muestre? Gráficos y estadísticos, solo uno o los dos. Yo quiero los dos, así que lo dejo por defecto allí y doy clic en aceptar. En resultados, el software me va a procesar la información y me va a mandar toda esta data. ¿Ello me puede servir para corroborar con lo que he tabulado en Excel? Sí, pero a mí lo que me interesa es este cuadro. ¿Ves? El paquete, el software te calcula por defecto las dos pruebas, la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilk. Tú eres quien debe saber cuál de las dos te toca procesar. ¿De acuerdo? Profesora, pero acá dice 19 datos. Claro, porque yo solo he jalado lo de 19. Debía haber jalado lo de los 95. Pero imagínate cuánto demoraría en pegar y jalar y encima que estoy transmitiendo, se pondría muy lento el internet peor, así que no me conviene. Por eso he jalado un poco nada más. Esta tabla, que es lo que me interesa, la voy a copiar y la voy a pegar en el Word para poder hacer mi análisis de los resultados. Entonces voy a regresar a mi capítulo 4 y voy a ver acá, luego que había puesto mi hipótesis general con su hipótesis nula, y vamos a ver el cuadro de la prueba de normalidad. Acá aparece el Kolmogorov y el Shapiro. De los 95 datos para coaching,
tengo esto y para clima organizacional lo otro. Yo me quedo con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque tengo 95 datos. En algunos casos te van a decir la universidad, solo pon lo que necesitas, no me pongas la otra prueba. En otros te van a decir, no, pon los dos porque es lo que te arroja el software por defecto. Eso depende de la universidad. Viene el análisis. Para comprobar la normalidad de los datos se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov porque la muestra era mayor que 50, obteniendo que el p-valor, que es lo que está acá, el p-valor, en un caso es 0,024. Eso es menor que el 0,05. Pero en el otro es 0,200, que es mayor que el 0,05. Como tengo uno que es mayor, entonces digo que como el p-valor es mayor que 0,05 para la variable clima, no es coaching, para la variable clima organizacional, ¿verdad? Se afirma que son datos no normales, por lo que se calcula en ese caso la prueba no paramétrica Rhodes-Spearman. ¿De acuerdo? Profesora, ¿y cómo sé qué prueba voy a aplicar? Pones pruebas paramétricas o no paramétricas en el internet y te va a aparecer un montón de cuadros. Entonces tú dices, ¿son datos normales? A pruebas paramétricas. ¿Son datos no normales? Pruebas no paramétricas. ¿Correcto? Y según tu variable, pues elegirás la prueba. En este caso es la prueba Rho-Spearman. Y entonces tengo que calcular la correlación. Regreso, por tanto, a mi SPSS. Antes de ir al SPSS, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien con la prueba de normalidad? No. ¿Sí? Debo entender que sí, porque nadie pregunta. Entonces nos vamos ahora al SPSS. Vista de datos y voy a analizar ahora la correlación. Analizar, correlación bivariada y acá coloco, ¿dónde está variable 1? Acá está. Voy a analizar la correlación entre mi variable 1 y ¿quién? Mi variable. Ajá. Entonces, en opciones no muevo nada. Lo dejo allí. Solo verifico dónde está. En estilo y en otro tampoco. Y acá ustedes van a ver que aparecen los coeficientes de correlación de Spearman, Kendall y Pearson. Yo voy a quedarme con Spearman porque los datos no son normales. Si fueran normales, trabajaría con Pearson. Y luego doy clic en aceptar y se acabó. Entonces, allí va a aparecer mi prueba de correlación no paramétrica Rhodes-Spearman. Esta tabla que está acá es la que yo voy a copiar al otro lado en el Word. Y entonces regreso a mi Word. ¿Estamos viendo Word? Se ve el SPS. Sí, no se ve el Word. No. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí, profesora. Genial. Esta tablita normalmente se copia y se pega. ¿De dónde la copio? Del software. La pego acá. ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Esta parte es la teoría, ¿de acuerdo? La significancia del 0,05. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un nivel de confianza de 95%.
Ese 5% que queda es el error. 5% equivale a 0,05 en decimal. ¿Cuál va a ser el proceso a seguir para poder tomar una decisión? Dice la teoría que si el p-valor es menor al 0,05, se rechaza la hipótesis nula, pero si es mayor, se tiene que aceptar. El estadístico que vamos a aplicar es Rode-Spearman. Entonces digo, en la tabla que se evidencia, se observa que según los resultados obtenidos en la prueba Rode-Spearman, el coeficiente de correlación equivale a, y acá está, mira, el coeficiente de correlación equivale a 0,017. Ello indica, y miras en el internet, valores del coeficiente de correlación de Spearman, que no existe una correlación alguna entre las dos variables. ¿De acuerdo? Además, el valor del p-valor, este es el p-valor, es 0,868. Ello es más que 0,05. En consecuencia, si es mayor que decía, aceptaba la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que no existe relación significativa entre el coaching y el clima organizacional. Y eso se transcribe en esta parte que está acá. Consecuencia, no existe relación entre las variables. ¿Correcto? Y luego se repite el proceso con todos los demás. Preguntas. Si tú buscas para poder saber qué tanto es positiva, negativa, etcétera, la correlación, tú pones valores del coeficiente de correlación de Spearman y va a aparecer todo esto. ¿De qué depende qué valor voy a utilizar? Pues normalmente de la universidad, porque ellos te dicen, mira información reciente. Lo otro, guíate de tal autor o guíate de tal cuadro porque ya la universidad lo tiene elaborado. ¿Por qué? Si te das cuenta, mira acá. Valor 0 dice incorrelación. Acá, valor 0, correlación nula. Igual que acá, 0, correlación nula. ¿Quién define esto? La teoría. Y acá 0, nula. Entonces, estos son los valores que normalmente nosotros sacamos de la teoría. Si yo tenía 0,017, acá no sé cómo ubicarlo. Pero acá, sí sé 0,017 está acá. No es correlación nula, pero es una correlación positiva muy baja. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo tengo mucha información, yo miro de dónde sale esa información. Si es que es de repente del 2000, no me sirve porque estoy en el 2022. Si es del 2005, tampoco. Tendría que ser un máximo de 10 años de antigüedad. ¿Correcto? Hasta acá. ¿Preguntas? Profesora, ¿y cómo sé qué prueba voy a trabajar? Mira. Pones estadísticos paramétricos y no paramétricos. Y por ejemplo, va a aparecer esta de acá. Esta prueba de acá. Este cuadro. Entonces tú dices, si mi objetivo es comparar dos promedios y es una investigación cuantitativa de distribución normal y tengo muestras relacionadas, trabajo una TD Student. Si son muestras independientes, también trabajo una TD Student. Pero si tengo datos cuantitativos, discontinuos y continuos sin distribución normal, puedo trabajar una Wilkinson o una U de Baguini. Si voy a comparar dos grupos cualitativos nominales, puede ser McNemar o una chi cuadrada.
Si voy a comparar dos grupos de variables, los voy a correlacionar. Puedo trabajar un coeficiente de Pearson o uno de Spearman. Esto es lo que me va a ayudar o me va a decir qué tipo de prueba voy a trabajar, ¿correcto? Hasta acá. Preguntas. Hasta allí es lo que ustedes me van a presentar. Hasta las pruebas no para. Pregunten. ¿Todo claro? Profesora, si solo es una variable, ¿cómo podríamos hacer? Como una variable. El documento que hemos investigado solo tiene una variable. ¿Es una investigación descriptiva? Sí, dile. Preexperimental. Pero no puede tener No, solo una variable. la motricidad gruesa, decía. ¿Con una sola variable? Sí. Querían identificar cuál es el nivel de motricidad gruesa en los niños de 3 años. Pero si va a identificar, es una descriptiva. Claro. Es una descriptiva simple. En ese caso simplemente trabajas igual, analizas tu única variable y ves si la normalidad de los datos para ver qué tipo de prueba vas a trabajar, qué tipo de estadística, aunque la tesis te va a ayudar porque tú no vas a correlacionar, tú simplemente vas a describir. Ahí no habría realmente prueba de hipótesis tal vez que hacer, o tiene hipótesis. No tiene. Si no tiene hipótesis, no vas a hacer contraste de hipótesis, por ejemplo. Pero, por ejemplo, usted nos mencionó esa vez que la muestra, por ejemplo, si vamos a trabajar una simple, la muestra tendría que ser de 60. Inventamos esos datos que faltaban, que era 20 más. Obviamente los resultados no van a ser los mismos, porque ahí ya está variando algo. De hecho, pero lo que te va a ayudar es en saber qué prueba está aplicando, cómo lo está tabulando, en cuántos niveles lo está organizando. Básicamente eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta?